Bueno, antes de comenzar pues, con la presentación, una de las aclaraciones es, una de las aclaraciones que ya hemos dicho es por qué la semiótica es importante en esta clase, perdón, es importante en esta carrera. ¿Quién me recuerda? Eso ya lo hemos comentado previamente. ¿Quién me recuerda? No sé si estoy equivocada, pero la comunicación está ahí para transmitir, algo así. Exacto. Bueno, por una parte, si la semiótica es una disciplina que se dedica a analizar las formas de comunicación, esta es una definición muy laxa que estoy dando aquí, o los signos, las formas, los signos. Después de Inmersos. eso, ¿Cómo? después de eso habla del discurso o algo así. Sí, pero bueno, vamos por el principio, por lo primero que dijiste. Si la semiótica es una disciplina que se dedica a analizar los signos inmersos en la comunicación, porque todos los signos comunican, entonces, evidentemente es necesario que ustedes como comunicadores sepan de qué signos están presentes. Esa podría ser una primera razón. Una segunda razón es que dentro de los medios masivos, que es a lo que ustedes se dedican, hay uso de múltiples signos. Algunos de ellos, eso lo vamos a ver en otra clase cuando hablemos de eco, pero algunos de ellos más literales que otros. Entonces, dentro de los medios hay múltiples signos. Hay algunos muy literales, hay otros menos literales, ¿no? Literales. ¿Qué quiero decir con eso de unos más literales y otros menos literales? La literalidad habría que entenderla en el sentido de aquello que pasa y significa lo que está pasando. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un comercial y al final del comercial están haciendo un comercial de sneakers y al final del comercial dicen algo como cómete un sneakers. ¿Qué significa ese eslogan al final? ¿Qué quiere que hagan ustedes? ¿Qué está insinuándoles? Que lo compren. Que lo compres. ¿Y que lo compres para qué? Bueno, primero que lo compres, evidentemente. Y segundo que lo compres para que te lo comas. O sea, es súper literal. Eso es un signo, es una frase, la dicen en un tono en el que te motivan, es un tipo juvenil el que lo hace, es para motivarte, pero está súper literal. Cómete un sneakers, ¿no? O sea, cómete un sneakers, punto. Pero si al final de un comercial de Coca-Cola cierran con algo como la esencia de la vida. ¿Qué tiene que ver la esencia de la vida con Coca-Cola? ¿Hay alguna relación literal? O sea, Coca-Cola es la esencia de la vida. Pero a Coca-Cola pues se asocia con la felicidad. Entonces, haciendo pues esa relación entre felicidad y vida, entonces por eso es que dicen que es la esencia pues, de la vida, ¿no? Si lo asocian a la felicidad. Vale, y si acompañas, vamos a pensar en las imágenes que acompañan esto. Disculpe que lo interrumpa, complementando la idea de Ruperto, yo diría que usted sabe que la Coca-Cola es prácticamente una bebida que está en todas las reuniones familiares. Okay. Y como que de ahí toman esa señal, como la reunión familiar significa felicidad, unión, armonía, pues de ahí donde proviene que le ponen la esencia de la felicidad. Muy bien, bueno, es la esencia de la vida. Y entonces, estableciendo la relación que hizo Ruperto, entonces, en efecto, lo que tú estarás diciendo será correcto, la esencia de la felicidad. En la imagen del sneakers, muestran a un tipo mordiendo un sneakers. O sea, literal, cómete un sneakers, sale un tipo comiendo un sneakers. En la de la Coca-Cola, es una publicidad como de los 90, aquí intentando recordarla yo, recuerdo que en el afiche eran dos amigas
simpáticas, o sea, guapas, pero no como sexy, sino como naturales, como chicas naturales, chicas que se podrían ver fácilmente en la calle, nada exorbitantes, ¿sí? Dos chicas riendo y tomando Coca-Cola. Profe, ¿le puedo pedir un favor, profe? Dime. Le dice a los muchachos que me agreguen al grupo, ya que yo no estoy y siempre es un lío para poder conseguirle los links y las cosas. Ok, Alfredo, no entiendo por qué no estás en ese grupo si tú estabas antes, ¿no? Pero vale. Nada, para que vea que no estoy. Ok, supongo que te saliste. Lina, no sé si está aquí, por favor, agrega a Alfredo, creo que lo conoce, creo que tienes que tener varios grupos en común. Entonces, porfa, Lina, te lo agradezco. Si puedes en el momento, porque si no lo hago yo, pero más tarde. Bien, entonces, fíjense, en este son dos amigas riendo y tomando Coca-Cola, pero ellas no están riendo, es un afiche, pero ellas no se están riendo y con la botella en la boca, no, ellas se están riendo y una tiene como la botella por abajo, así como por la entrepierna, o sea, la tienen abajo, no se las están tomando. La publicidad está enfocada en ellas riéndose. Entonces, si uno se da cuenta en el del sneakers, es súper literal, te están invitando a que te comas un sneakers y te ponen a un tipo comiéndose un sneakers. En el de Coca-Cola, no, en el de Coca-Cola, en el afiche de Coca-Cola, no sale nadie tomando Coca-Cola. Sale la botella de Coca-Cola por ahí y dice es la esencia de la vida. Ya. En teoría, pareciera que no tiene nada que ver, pero este diseño de esa publicidad está hecho así para transmitirnos un mensaje que fue parte de lo que dijo Ruperto y que complementa a Esteban. Entonces, este es súper literal y este es menos literal. Eso tiene otros nombres que los iremos viendo a través de la clase, pero uno es más literal que el otro. ¿Qué pasa? Que ustedes en el medio en el que se mueven hay muchos símbolos de estos, porque estos símbolos están presentes en todas partes. La literalidad, lo que es literal, pero en los medios de comunicación hay muchos de estos. Si ustedes ven películas de grandes autores, que les digo yo, Stanley Kubrick, autores clásicos, Stanley Kubrick, Ingmar Bergman, donde sale la muerte jugando ajedrez, películas de Luis Buñuel y todo lo demás, hay muchos símbolos, hay muchos signos. Entonces, en los medios de comunicación se utiliza mucho de eso. Las novelas como producto son un poco más literales. Las películas en muchos casos son un poco más simbólicas, ¿no? Lo que le pasa a las personas puede tener mucha más simbología. Por ejemplo, hay una película que se llama El árbol de la vida, de Terrence Malick. Mire, hay mucha gente que se va a ver esa película y no entiende un carajo. Y puede ser súper cansona, de hecho, y todo lo demás, claro, porque es una película muy simbólica, muy semiótica en ese sentido. Entonces, esto es importante para ustedes porque la idea es que ustedes puedan ver un poco más allá cuando ustedes están haciendo sus propias creaciones, sus propios. Si están haciendo un documental será más literal, porque tiene que llegar el mensaje directamente, pero si están haciendo una película posiblemente va a ser menos literal. Hay algo en lo que ustedes muy seguramente utilizan la menos literalidad, que es en la toma de fotografías. Muy seguramente muchos toman fotografías, porque sé que a muchos les gusta, y quizá en su fotografía intentan captar cosas que no van a salir a simple vista. De pronto alguien ve una foto tomada por quién sé yo, vamos a mencionar un nombre, tomada por Andrea, y de pronto dicen, ay sí, Andrea le tomó una foto a una ventana, qué bonita le quedó, tiene bonitos colores, pero de pronto Andrea tenía otra intención al tomar la foto a esa ventana, de pronto, qué sé yo, es una ventana simbólica para ella, la salida al mundo, no lo sé. Esos significados que los autores dan son menos literales. Dicho eso, muchas veces se habla de una semiótica del cine, por ejemplo, una semiótica de la publicidad, se habla de una semiótica de la fotografía, de una semiótica de la televisión y por ahí para abajo pare de contar. Es decir, cada medio de comunicación puede tener como unas estrategias para transmitir los mensajes. Incluso hay sonidos en la radio, por ejemplo, que durante mucho tiempo se estabilizaron, las voces, por ejemplo, el uso de ciertas voces en la época de los 70, los 80, que eran ciertas voces como muy maduras, muy de tipos que uno le escuchaba la voz y uno decía, ese tipo tiene que ser pinta, porque uno se lo imaginaba por la voz. Esos son tipos de lenguaje, ¿no? O sea, la selección del tipo que está enviando el mensaje no es adrede, no es así porque al garete, o sea, es que me cayó bien el man y lo contraté. No, querían transmitir algo con la voz. Eso se hace mucho. Basándome en eso, voy a hacer una pregunta.
Yo no sé si el locutor de Tropicana de allá sea el mismo de acá, lo dudo evidentemente, pero sé que el locutor de Tropicana de allá es muy parecido al de acá. Bueno, uno de los locutores, porque hay varios. Mucha gente me ha hablado mal de Tropicana, diciéndome que es una emisora vulgar, grosera, bla, bla, bla. Mi pregunta es, de los locutores de Tropicana, o el locutor más tropical de Tropicana, el locutor más popular de Tropicana en Cartagena, tiene una voz de señor maduro o de hombre maduro, sobrio, interesante. Bueno, profe, yo siempre escucho esa emisora, pues, y creo que es, o sea, un solo locutor que emite varias voces. Hay veces que hace ejemplo como de una voz, como si, usted sabe cómo hablan a veces en el lenguaje, en el lenguaje no, en el acento de los pueblos, o sea, un acento así todo chévere, y a veces emite, o sea, a veces hace como que ese acento, que es el mismo que transmite hasta las noticias en la mañana, que el de acá, el locutor ese que le estoy hablando le dicen el chichi, si mal no estoy. Vale. Dicho eso, mi pregunta para ti, Daniel, sería, ¿ese locutor habla con un tono como sobrio, como esta es Uninorte FM Stereo, la alternativa culta de la radio en el Caribe colombiano? Estoy imitando como lo hacen en Uninorte, no, obviamente no me sale la voz. ¿Tiene ese tono al hablar? Bueno, profe, ahí en esa parte no lo tiene porque, o sea, me imagino que ya eso iría en base a la imagen de la emisora. Si la emisora lo que transmite es como que sus programas que sean como que activos, como que algo energético, si él pone una voz de esa, pues va a ser como que un tono aburridor, o sea, un tema aburridor y nadie le va a prestar atención. Entonces, Bueno, yo creo que él busca en la tónica como que sea algo chévere, que dé risa, que en el medio de lo que está comunicando hayan risa, se divierta la persona y eso. diríamos que el tono de él es un poco más populacho, por decirlo así, no en un mal plan, no lo estoy diciendo en mal plan, sino como más amiguero, más familiar. Diríamos que el tono de él es un poco más así, ¿cierto? Correcto, claro. ¿Y ustedes creen que la contratación de él para la emisora fue adrede? O sea, fue como que al tipo le dijeron, te vamos a contratar porque sí, o creen que la manera en la que él se expresa pudo tener que ver con la contratación. Profe, yo pienso de que eso influye bastante en la cultura organizacional que maneje pues esa emisora, ¿no? Usted sabe de que las emisoras pues se identifican muchísimo con un sello organizacional, entonces es posible de que la voz o la manera en cómo esta persona habla se identifica de cualquier modo pues, con la cultura organizacional, con la esencia en sí de esa organización radial. Muy bien, esa es la idea y eso complementa, eso amplía y complementa lo que estaba diciendo Esteban. En efecto, la selección de esa voz para la emisora tiene un fin, tiene un significado. Más allá de que el tipo sea chévere, de que el tipo sea un bacán, de que el tipo se vuelva nuestro amigo, esa contratación está determinada por algo. Está determinada para que el tipo pudiera atraer gente. Es decir, hay una semiótica de la radio. Al tipo no lo contrataron y el tipo no comenzó a hablar de esa manera, porque sí, es verdad lo que dice Daniel Esteban. El tipo de pronto hablando de las noticias se pondrá un poco más serio, él no dijo eso, pero me imagino, la dirá con un poco más de seriedad que cuando está hablando como pueblerino, como de pueblo, pero dentro de todo, el tipo, la intención con su voz es llegar a la gente. Y tanto la manera en la que él coloca la voz, ya sea cuando la está haciendo de chiste o ya sea cuando está hablando de una manera más seria o menos seria, tanto por el por qué fue contratado, se debe a un carácter semiótico. Es decir, la emisora quería, semiótica radial, vamos a ponerla así, la emisora quería transmitir un significado y por eso lo contratan. Basándonos en lo que ha dicho Ruperto, ¿qué sería lo que quería transmitir la emisora? ¿Cuál era el significado? ¿Cuál era la intención de la emisora? ¿Por qué lo utilizan a él? Ya Ruperto de alguna manera lo dijo. ¿Nadie? ¿Nadie que no sea Ruperto y Daniel Esteban?
Profe, como dijo mi compañero Daniel, o sea, si la emisora quiere transmitir eso, o sea, alegría, no sé, emociones activas, pues, como dijo él, o sea, no quedaría bien un locutor con voz aburridora o voz demasiado seria. Bueno, en ese sentido sí. Yo lo O con actitud demasiado seria. Eso también tiene que ver mucho como que con su público objetivo, o sea, el tipo de público al que la emisora se dirija, porque si, como ya lo hemos tocado antes, pues en la clase de radio el semestre pasado, si se dirige a un público como que de empresarios, de gente pues que se levanta muy temprano a trabajar o algo así, por ejemplo, que de pronto consumen los programas de radio a las 7 a.m., este tipo de banda, pues de pronto no sería en sí el tipo de público de una emisora que tenga este lenguaje tan popular, tan confianzudo y eso. O sea, el tipo de público tiene mucho que ver. Claro, en ese sentido lo que está diciendo Dana y Víctor, que complementa lo que venían diciendo Ruperto y Daniel, es cierto. ¿Qué quiere transmitir la emisora? La emisora quiere transmitir dos cosas. Por una parte es, yo soy como tú, no te preocupes, yo soy como tú, yo soy divertido, eso va acorde con lo que estaba diciendo Víctor. Yo soy divertido, yo soy una persona, nosotros somos una emisora que está hecha para ser divertida. Y acorde con lo que estaba diciendo Dana, nosotros te queremos con nosotros, o sea, nosotros queremos que tú hagas parte de nosotros. Hay una intención en esa contratación, hay un significado en la contratación. Quizá, no voy a decir que la emisora no esté consciente de eso, porque eso sería mentira, pero quizá no están tan conscientes de cómo lo hacen, no lo sé, igual ellos son medios de comunicación. Entonces, es por eso que de alguna manera la clase es relevante, o la semiótica es relevante para los medios de comunicación, porque todo lo que se determina en los medios de comunicación tiene un fin y una intención. Es decir, la emisora, al hacer esa contratación, busca que el público se identifique con el locutor y de esa manera se identifique con la emisora. ¿Sí está claro? Es interesante porque están hablando de los locutores otros que hablan con voz seria como aburridores. No necesariamente. Yo soy fan no sé si el señor se murió, pero yo era fan del locutor de Uninorte FM Stereo. Claro, el tipo me hacía sentir como si yo fuera un man inteligente cuando el tipo hablaba, ¿no? Entonces también va en el gusto, en el momento, en la situación, todas esas decisiones. Pero fíjense que cada uno tiene una perspectiva diferente porque de alguna manera eso es lo que pretende transmitir la emisora. Dicho todo esto, yo creo que ya tendría que estar claro el por qué es necesario, de alguna manera, la semiótica en comunicación y porque entonces podemos hablar de semiótica del cine, semiótica de la publicidad. Esto todavía no está del todo claro, pero sí ya sabemos que pueden haber diferentes recursos que estos medios utilizan para transmitir contenidos. La radio, por ejemplo, usa las voces para transmitir contenidos. Y la voz de un locutor que sea divertido y que sea ameno y que sea popular, por decirlo de esa manera, es la palabra correcta, transmite el significado de que la emisora es del pueblo. ¿Sí? Bien. Espero que lo tengan muy presente porque eso en parte de eso va a salir en el posible examen que hagamos. ¿Dónde están las diapositivas? La necesidad, no, un segundo, no encuentro la presentación. Bueno, vamos a ponerla desde aquí directamente. Bien. Mira, existen 3 reacciones. ¿Dónde está? Aquí está. No, yo no quiero un audio. Bien, dicho eso, vamos a comenzar un poquito con lo que tendríamos que hablar el día de hoy, que es ampliar un poquito lo que veníamos hablando del capítulo y luego en la última media hora vamos a desarrollar unas preguntitas, ¿está claro? Entonces, básicamente seguimos en la definición de semiótica. Esta es nuestra segunda clase, tercera clase. Bueno, la primera clase fue una clase de presentación, en la segunda yo no pude estar, les estoy debiendo esa. Entonces, la primera clase oficial fue la pasada. Entonces, vamos a comenzar con lo de semiótica. Y vamos a comenzar desde el primer capítulo que tocaba leer. Básicamente ese capítulo inicia hablándonos un poco, y eso lo comentamos en la clase pasada, de lo que tiene que ver con la parte zoosemiótica. ¿Quién me recuerda qué es la zoosemiótica? ¿Alguien? No es el estudio de los signos o de los símbolos o de los animales, o sea, la manera en cómo se comunican.
Sí, no, yo no diría que es un estudio per se, pero sí, es el establecimiento de los signos utilizados por los animales o de la manera, mejor, de la manera como se comunican los animales, en efecto. Y eso nos muestra que de alguna manera, eso ya lo habíamos dicho, que de alguna manera muchos entes en la vida, muchos animales, muchos seres vivos se comunican de diferente manera. Sin embargo, nuestro sistema comunicativo es un poco más complejo porque está basado en una intención. Cuando nosotros nos comunicamos tenemos una intención clara y meditada, ¿no? Y de alguna manera representamos esa intención a través de un mensaje. ¿Sí? Dicho eso, podemos comenzar con lo de hoy. Básicamente, para hacer un pequeño recuento histórico, la semiótica tiene sus inicios en el momento en que el hombre comienza a preguntarse por los significados del mundo. En ese sentido, su interpretación y la comunicación de la realidad convertida en mensaje. Eso quiere decir que aunque la semiótica como disciplina existe hace muchísimo tiempo, perdón, aunque la semiótica como disciplina existe recientemente, desde siempre el hombre ha tratado de interpretar los mensajes, desde siempre, desde su propia concepción. Eso no era semiótica como una disciplina, porque le hacían falta métodos, le hacían falta, ahora sí, por fin ya se descargó, le hacían falta métodos, le hacían falta, ¿qué les digo? Estrategias, técnicas, todo lo demás, todo lo que tiene que implicar una disciplina o una ciencia, pero sí es cierto que desde el principio, desde que el hombre comienza a preguntarse qué significa algo, está haciendo semiótica. Por ejemplo, si ustedes están parados en la puerta de su casa y de repente ven que el vecino sale corriendo, entra, se asoma en la puerta, se mete de nuevo, cierra la puerta, coge una silla y la pone contra la puerta y luego se asoma por la ventana y luego viene y coge la ventana y la cierra y apaga todos los focos, ¿ustedes qué pensarían? Que lo están persiguiendo. Esa puede ser una posibilidad, pero fíjate que el vecino estaba adentro. Lo primero que... Dime, Andrés. Bueno, lo primero que va a pasar es que ustedes van a preguntarse qué le está pasando. Esa pregunta que ustedes están haciendo de qué le está pasando es una interpretación semiótica de lo que podría estarle pasando. Sharif nos dice, lo están persiguiendo. Quizás sí, quizás lo llamaron y le dijeron, te estamos persiguiendo, llegamos para tu casa, vamos a acabar contigo. Y todo lo que él hizo, salir, asomarse, entrar, cerrar la puerta, poner la silla, asomarse por la ventana, volver a cerrar la puerta, volver a cerrar la ventana, apagar todo, son signos de que algo le está pasando. Posiblemente son signos de que está, ¿qué? Escondiéndose. De que se está escondiendo, de que está asustado, de que está previniendo. Bueno, está loco, si no sabes, si lo está haciendo de locura puede ser, pero si es verdad que lo está viendo a callar. Está claro, esos son signos de que algo está pasando. Ese tipo de signos se llama indicio, pero eso lo veremos después. Eso es signo de que algo está pasando. Y en ese momento dado en que ustedes están de chismosos en la ventana, comiéndose el cuento, ustedes están haciendo una interpretación sísmica porque ustedes no saben qué le está pasando. Y en ese sentido, ustedes están haciendo semiótica ahí. Entonces, desde el principio, desde la llegada del hombre, desde que el hombre comenzó a razonar y comenzó a comunicarse, comenzó el proceso semiótico. Ustedes se imaginan un par de cavernícolas, de hombres prehistóricos, la palabra correcta es esa, un par de hombres prehistóricos intentando comunicarse y uno le hacía señas al otro y el otro le hacía señas y se hacían señas hasta que surgió el lenguaje, o sea, antes del lenguaje. Todo ese proceso implicaba semiótica, porque obviamente alguien te hace una seña, quizá, y si tú no la entiendes, tienes que hacer lo posible por entenderlo. Dicho eso, esto de la semiótica, sí, es una disciplina, está bien, no hay ningún problema, es una disciplina de carácter científico, no vamos a decirle ciencia, vamos a decirle disciplina de carácter científico, que es nueva, que tendrá unos 120 años, pero que, sin duda alguna, siempre se ha llevado a cabo por el hombre siempre la ha realizado. Incluso, desde la antigüedad se hacían análisis semióticos, por lo que hace un médico de analizar los síntomas de una persona, y eso también lo hacían en la antigüedad, eso es un tipo de análisis semiótico. De hecho, hay libros que se llaman semiótica médica. ¿Sí? ¿Alguien iba a decir algo? ¿No? Bueno. E incluso también en la antigüedad, en la Grecia antigua, estos señores
se encargaron de discutir un poco cómo funcionaba el lenguaje, y hay un manuscrito que se llama Crátilo o del lenguaje, en el que como que hay una discusión entre Sócrates y Crátilo sobre cómo se originó el lenguaje, y ahí ya están como estudiando el lenguaje, están haciendo un poquito de semiótica. Entonces, aunque por allá en el siglo XIX, aunque en el XIX, Dios, ¿qué dice? Es que se postula, realmente ya se venía estudiando semiótica desde el principio del hombre. Solo que no se había concretado en una disciplina científica. ¿Claro? Bien. Ahora, en esa época, obviamente no se le llamaba semiótica. Ni siquiera sabemos si se le decían signos a ese tipo de cosas. De pronto el médico, cuando atendía a la persona, le veía granos y le decía, uy, esos son signos de algo. Y utilizaba la palabra signos de una manera así, muy escueta, como cuando uno no maneja bien la palabra, no la maneja desde la ciencia. No sé si ustedes recuerdan que todas las ciencias tienen una terminología específica. Cuando hablábamos de epistemología hace algún tiempo, los que estuvieron en epistemología, decíamos que las ciencias o disciplinas tienen un lenguaje. Entonces, obviamente, muchas veces nosotros podemos hablar de signos como de forma natural, sin saber qué significa, y otras veces, hablando ya de semiótica, tenemos que asumir el significado de la semiótica. Posiblemente los médicos de la antigüedad le llamaban signo a eso que veían, sin saber de qué tipo era, pero le decían signo, y ya. ¿Sí? Y ahí de alguna manera había un interés por el significado de esos signos, por esas cosas que pasaban. Si yo era un médico y le veía a alguien ronchas, yo me interesaba en el significado de esas ronchas, para poder determinar la enfermedad. Y eso así ha sido siempre. Siempre nos hemos interesado en el significado de las cosas que vemos. ¿Qué significan? ¿Qué pasa? Imagínense ustedes un europeo yendo a China y viendo las costumbres chinas por allá a principios de la Edad Media, con los viajes de Marco Polo. Bueno, sí, creo que Marco Polo fue en la época de Gengis Khan, fue ya en la Edad Media. Entonces, lo que ellos se preguntarían, posiblemente habían costumbres que ellos no conocían y se preguntaban, ¿y por qué hacen esto? ¿Qué significa esto? Eso es preocuparse por el significado de las cosas. Y esas cosas generalmente son signos de la realidad. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Básicamente, la semiótica tiene un padre, eso ya lo dijimos. ¿Cómo se llama el padre de la semiótica? Peirce. Peirce. Tiene un padre que se llama Charles André Peirce. Pero en la misma época en la que Peirce habló del tema, hubo un señor que también habló del tema, que fue Ferdinand de Saussure. Con él comenzamos, pero al final nosotros nos vamos a casar un poquito más por la corriente de Peirce. No significa que la de Saussure esté mal, la de Saussure funciona, solo que le hace falta un pequeño elemento. Pequeño gigante. Entonces, primero vamos a hablar de Saussure y la semiología. Saussure, de alguna manera, propone, bueno, vamos primero con unos datos un poquito bibliográficos. Saussure nació en 1857 y murió en 1913, es genovés, es suizo, y murió en Suiza, no salió de allá. Es considerado el padre de la lingüística, mientras que Peirce sería el de la semiótica, Saussure sería el de la lingüística. ¿Sí? Su publicación más relevante se llama el Curso de Lingüística General, y lo peor es que no lo publicó él, lo publicaron sus estudiantes cuando él murió. Saussure nunca supo que iba a volverse famoso. Saussure nunca supo que se iba a convertir en el padre de la lingüística. Saussure, de hecho, murió como alcohólico en 1913. Y fue en 1913 cuando este libro sale al ruedo. Y este libro nos viene a sentar las bases de la lingüística, no de la semiótica. Pero en el libro se propone la esencia de la existencia de la semiología. Saussure es un impulsor del estructuralismo. En general de todo el estructuralismo, pero del estructuralismo científico. ¿Qué significa eso? A Saussure le interesaba estudiar las lenguas.
en su estructura. Es decir, cómo se estructuran las lenguas. El uso para asociar no era importante. ¿Cómo la usábamos para asociar? Eso no era importante. A él le importaba saber era cómo se estructuraba, cuál era el sustantivo, cuál era el verbo, qué iba después de cada cosa, qué pasaba si uno cambiaba un sonido, qué pasaba si uno no lo cambiaba, cuáles eran las bases. ¿Sí me entienden? Todo lo que tiene que ver con la estructura de la lengua. A él no le interesaba aquello que no tuviera que ver con la estructura. Entonces, una lengua básicamente se compone de una estructura, una funcionalidad y un uso. Lo primero es básicamente sintaxis. Cómo se organiza, qué va primero, qué va después. Lo segundo es qué hacemos con las palabras. Y lo tercero, ¿cómo hablamos? A él solo le interesaba esta parte. Solo esta parte, la sintaxis. ¿Cuál es la estructura? Y sí, le interesaban también los sonidos, pero cómo se estructuran los sonidos, por qué en español todas las palabras comienzan con una sílaba CB o con una B. Por ejemplo, en español no tenemos palabras como esta. Ven, una sílaba que comienza así, con dos consonantes al principio, eso no lo tenemos. De hecho, tenemos la palabra psicología, pero esa P no se pronuncia, solamente la tenemos en la escritura. Las únicas que tenemos que comienzan con dos consonantes son las combinaciones como en primo, pleno, etcétera. Pero ¿por qué no podemos tener una S y una B al principio? ¿O por qué no podemos tener una P y una E? ¿Por qué? Ese tipo de preguntas eran las que a él le interesaban. A él no le interesaba cómo las usa Profe. el hombre. ¿Sí? Y la palabra piscina que lleva S y C. Lo que pasa en ese caso, y eso es bien interesante, es que la palabra piscina se divide así. ¿Sí me entiendes? Las sílabas son así. No es una sílaba como así. Si fuera así, ahí sí sería raro porque tendría dos consonantes muy parecidas al principio. Pero la palabra piscina se divide así en sílabas. ¿Sí? Entonces, no tenemos sílabas que comiencen con esas formas así, una S y una C, una P y una S, una M y una B. No, no, no. Lo más que tenemos es con R y con L, más nada. Entonces, a él le interesaban esas cosas. Ahora, si uno lo decía bien, si alguien decía psicología, eso a él no le importaba. A él le interesaba era cómo se estructuraban las palabras, cómo se estructuran los sonidos, cómo se estructuran las oraciones, eso era lo que le importaba. El uso que le daba a la gente, a él no le importaba. A él le interesaba que en el español decimos primero el sujeto y luego el verbo. Decimos, por ejemplo, el caballo corrió por el llano. A él le interesaba eso, así lo usa todo el mundo. Si yo quería decir algo como el llano corrió por el caballo, ese era mi problema. Eso a él no le importa. ¿Sí? Y nos habla, en ese sentido nos habla de lengua y habla. Habla es la manera en cómo cada uno utiliza la lengua y lengua es la lengua que todos compartimos. A él habla, obviamente, si es la manera en que cada uno usa la lengua, a él no le interesa. A él no le interesa el uso. A él le interesa lo que todos tenemos en común, que son las estructuras que tenemos. ¿Sí? Por eso se le llama estructuralista. Le interesaba cómo se estructuran, no cómo se usan. ¿Sí está claro? ¿Cómo se estructura qué? La lengua, cómo se estructuran las lenguas. Ah, ok. Y él propuso un sistema de dicotomías. ¿Qué es una dicotomía? Son dos elementos que están unidos y aunque son diferentes no se pueden separar. Por ejemplo, una dicotomía típica de la vida, para los que creen en eso, alma y cuerpo. No podría existir el cuerpo sin el alma, ni el alma sin el cuerpo, se supone, ¿no? Algunas personas dirán, pero cuando te mueres, pues, eso es otra cosa. Otra dicotomía que quizá no podría existir por sí sola, ¿quién me dice? Bueno, una pregunta interesante, ¿no? ¿Hay estudiantes sin profesores? Profesor, una pregunta. Siempre me da curiosidad esa parte de lo que es dicotomía. ¿Eso se puede aplicar, bueno, en los
hay distintas funciones en la imagen corporativa, en lo que son los logotipos, isotipos, isólogos. Bueno, cuando es un isólogo, ¿sí sabe lo que es un isólogo? No estoy seguro, me parece haberlo escuchado en una sustentación, pero realmente no lo sé. Si me lo explicas. Bueno, entonces, el logotipo es simplemente el texto, ejemplo, Coca-Cola. El isólogo viene siendo como Burger King. El logo funciona junto, pero no separado. Mi pregunta es que si ahí funciona lo que es dicotomía o simplemente son palabras o expresiones como que alma y cuerpo. También aplicaría en ese sentido. Yo creería, no sé si entendí bien lo de Burger King, pero yo creería que sí es una dicotomía. Porque el logo por sí solo, como tú lo estás diciendo, no puede existir. Si el logo no tiene como un nombre, que no está representando un nombre, no entiendo cómo podría existir el logo. Aunque la pregunta sería, y eso es un tema interesante, no tendría que ver ahora en este punto con la dicotomía de Saussure exactamente, pero es un tema interesante, porque el nombre sí puede existir sin... fíjate que el nombre sí podría existir sin el logo. Sin embargo, en las dicotomías, por ejemplo, podemos hablar de que puede existir la lengua. Esto Saussure no lo dice, quizás no lo contempló, pero sí podemos hablar de que puede existir la lengua sin el habla. El latín, por ejemplo, existe. Hay una lengua que se llama latín. Ahora, ¿quién la habla? Nadie. El que la aprende porque le da la gana, pero esa lengua como tal está muerta. Entonces, yo sí creo que eso que planteas puede ser una dicotomía. O sea, no puede existir el logo sin el nombre. El nombre puede existir sin el logo, pero literalmente no podrían existir cada uno por separado. No sé si te entendí bien. Algo así. Pues, profe, básicamente yo creo que la pregunta va orientada a que si la dicotomía es aplicada en los iconos, porque básicamente, o sea, no entendiendo de pronto la conceptualización de los logos o cómo se dividen, se entiende de que podría ser un icono, el logo de Burger King, porque es conocido pues universalmente o mundialmente o internacionalmente, bueno, tal vez. Hablando de icono, en términos semióticos, los iconos son dicotomías. No puede existir aquello que representa, no puede existir, por ejemplo, una figura sin aquello que está representando. Por ejemplo, no puede existir una foto de una persona sin el hecho de que esa figura está representada, esa foto está representando una persona, muerta, viva o inventada, pero la está representando. En ese sentido, hablando en términos de iconos desde el punto de vista semiótico, sí. No sé si vayan en la misma línea, porque yo de los logotipos no sé los tipos, o sea, sé que hay logotipos, pero no sé los tipos, como me estaba hablando Maylin. ¿Maylin es el nombre? Sí, Maylin. Pero en general yo pensaría que en ambos casos se podría hablar de una dicotomía, aunque yo no soy experto en esto de logotipos, eso sí tengo que ser honesto. Pero en el caso de los iconos, desde el punto de vista semiótico, claro, todo icono de algo representa algo, ¿sí? Una estatua tuya te representa a ti, entonces la estatua existe, pero para poder ser un icono tiene que estar significando algo que eres tú. Eso es un poco más de clases posteriores, pero sí, técnicamente en términos de icono eso funciona como dicotomía. En términos de Peirce sería una tricotomía, pero eso es otra cosa, sobre eso vamos después. En términos saussurianos sí sería una dicotomía. ¿Sí? Ok. No sé qué tan claro quedó, o si respondí la pregunta. Bien, entonces, Saussure propone dicotomías, cosas que no se pueden separar. Lengua habla, él habla también de, él habla de otras cosas como la linealidad del signo lingüístico, habla de la diacronía y la sincronía, cuando estudiamos la lengua en el momento o la estudiamos a través de la historia, bla, 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 eso no nos interesa ahora. Nos interesa saber que las dicotomías son este tipo de cosas que son inseparables y que juntas arman una sola cosa. A veces arman una sola cosa, a veces no, pero son inseparables, generalmente. ¿Sí? Ahora, esta cita la saqué precisamente del texto que leyeron, aunque esto es una cita que fácilmente encontramos. Esta cita pertenece al libro de Saussure, que se llama El curso de lingüística general, pero que no escribió él. Bueno, sí lo escribió él, pero quienes lo cogieron y lo organizaron fueron sus estudiantes. En esta definición, él nos está diciendo lo siguiente, nos dice, la lengua es un sistema de signos que expresan ideas y por esta razón es comparable con la escritura, el alfabeto de los sordomudos, los ritmos simbólicos, las formas de cortesía y las señales militares. Esto ya lo habíamos visto. La lengua nos permite expresar ideas, nos permite expresar significados, pero no es el único medio. Tenemos señales de tránsito, lenguas de señas, aunque las lenguas de señas son lenguas, pero Saussure no lo veía así.
el sistema braille, por ejemplo, toda la simbología que hay cuando los indígenas hacen sus ceremonias, son medios de comunicación, son sistemas de signos, ¿sí? La lengua también está en ese nivel. Pero la lengua, como dice Saussure, es el más importante de dichos sistemas. Eso también lo hablamos en la clase pasada. Tenemos muchas maneras de comunicarnos aparte de la lengua. Podemos hacerlo por señas, por gestos, por símbolos, por dibujos, por lo que quieran. Pero el más importante es la lengua, porque es el más práctico, es el que nos permite hacer mayor número de cosas. Hasta aquí, Saussure nos está diciendo por qué es importante que exista la lingüística. Nosotros no estamos en una clase de lingüística, pero él no lo está diciendo. Porque él nos está planteando que al ser la lengua el sistema de signos más importante, por eso merece mucha atención. ¿Sí? Luego sigue, por eso lo puse esto en azulito. Luego sigue en rojo. Así pues, podemos concebir una ciencia que estudia la vida de los signos en el marco social. Aquí ya nos está hablando de otra cosa. Si recordamos, aquí les estaba diciendo que a Saussure le interesaba ¿la qué? ¿La qué? La estructura. La estructura. A él no le interesa el uso. Pero él dice, pero fíjate que puede haber una ciencia, él le dice ciencia, puede haber una ciencia que estudie los signos, incluidos los lingüísticos, en el marco de la vida social. Es decir, puede existir una ciencia que se dedique a estudiar el uso. Y propone una ciencia que sería parte de la psicología social, y que él llamaría semiología. Es decir, él concibe la semiología como una ciencia diferente de la lingüística, mientras que la lingüística, para Saussure, estudia los signos lingüísticos con relación a su estructura. Él propone una que ya no estudie la estructura, sino cómo se presentan en la vida social, es decir, el uso. Esa disciplina él la llama semiología. Pero ojo, en este caso la semiología no solo va a estudiar los signos lingüísticos, estudiaría los lingüísticos, sino todos los signos. Él dice, bueno, si va a haber una que se va a dedicar a estudiar los signos en el seno de la vida social, ¿para qué va a estudiar solo los lingüísticos? Que los estudie todos. Y de esa manera él propone la semiología. Él no es el padre de la semiología porque él solo tiró la idea. Él la tiró y que allá Morris más adelante la recogiera. Él solo la tiró. ¿Sí? Morris y Barthes y los que siguieron. Dicho eso, él dice que esa ciencia se encargaría de decirnos en qué consisten los signos, qué leyes los regulan. O sea, esa ciencia nos diría qué significan esos signos para la sociedad, cómo los usa la sociedad, qué hace que sean de una manera y qué no de otra. Como la ciencia todavía no existe, y él concluye la cita diciendo, como la ciencia todavía no existe, pues no podemos decir cómo va a ser esa ciencia. Pero por el hecho de que hay signos, pues debería haber alguien que los estudiara. De esa manera, él es un precursor. Él está proponiendo una disciplina a la que él no se va a dedicar, una disciplina a la que él está llamando ciencia, entre otras cosas, pero es algo a lo que él no se va a dedicar, pero él está diciendo, mira, es necesario que exista una ciencia de los signos. Esa es la razón por la cual Saussure, no tengo una fotito de él, no sé por qué no tengo una fotito de Saussure, esa es la razón por la cual Saussure nos resulta tan importante. Aquí está, Super Saussure. Esta es la razón por la cual este señor es tan importante para la semiología. ¿Será más importante para la semiología o para la lingüística? Obviamente es más importante para la lingüística, eso ni se pregunta. Pero esa es la razón por la cual Saussure es importante para la semiología, porque él inicia una tradición que se concreta en muchos autores. ¿Sí? Básicamente eso. Y él tiene una percepción particular de cómo vamos a entender el signo.
y por eso estamos iniciando con él para luego dejarlo de lado. ¿Dudas hasta dónde voy? ¿Qué tan enredados están? ¿Ninguna? ¿O no escuché bien? Más o menos. Más o menos, o sea que no la tienen clara. Bueno, en el capítulo está un poco más claro, ¿no? Entonces, hablemos un poco de Saussure y la semiología. Saussure define el signo desde una posición lingüística, signo lingüístico. A Saussure, como dijimos acá, solo propuso la semiología. Él solo propuso la disciplina. Él la propuso nada más. A él no le interesaba estudiar eso. Entonces, cuando llegó la hora de hablar del signo, él habló del signo, pero del lingüístico, que era el que a él le importaba. A él no le interesaba hablar de otra cosa. A él le interesaba hablar del signo lingüístico. Sin embargo, luego mucha gente tomó esa definición que él tuvo y la extendió a todos los signos. Eso también se puede. Pero de entrada, a él le interesaba el lingüístico. ¿Sí? ¿Qué es el signo lingüístico? Es una entidad que cuenta con dos caras y que permite la representación de la realidad. Es una entidad psíquica, nos dice Saussure. Esa es una definición de Saussure. Psíquica como psíquica está en nuestra mente. Y cada que vemos algo, nos mencionan una palabra, ese signo viene a nuestra mente. ¿Sí? Yo les digo a ustedes la palabra gato y ustedes automáticamente, ¡ping!, su cerebro reacciona a la palabra gato y se imaginan un gato. Eso es una entidad y esa entidad tiene dos caras y sobre eso vamos a hablar y sobre eso vamos a avanzar en los próximos 10 minutos, 15 minutos. Esas dos caras se llaman significante y significado. ¿Qué es el significado del signo lingüístico? Ojo, estamos hablando del signo lingüístico, no del signo en general, estamos hablando del signo lingüístico. ¿Qué es el significante? El significante es la representación sígnica de algo, no del algo, perdón, de algo de la realidad. Es la palabra con la que establecemos la representación de aquello de la realidad del lenguaje. Por ejemplo, esta palabra, gato, es la representación de un animalito como este. ¿Sí? Este es el animal, el que nosotros cogemos y cargamos y lo sobamos. Y esta palabra es la representación en lenguaje del animalito. ¿Sí? Igualmente propone significado. ¿Qué es el significado? Es aquello de la realidad que representamos a través de un significante. Es decir, el gatico es el significado y la palabra es el significante. ¿Sí? Entonces, un signo tiene dos caras. Una palabra, un signo lingüístico tiene dos caras. Una palabra que decimos y aquello que esa palabra representa. ¿Sí? ¿Dudas? Oiga, profe, pero no, profe, usted... esta vez lo entendí mucho más. Ok. Simón, ¿ibas a decir algo? No, yo iba a decir de que cuando usted dice la palabra gato, ¿no? No todo el mundo, por lo menos, yo de pronto me imaginé que podía ser un gato hidráulico. ¿Ya? Entonces, queda como... Eso es bien interesante porque obviamente decir la palabra gato suelta puede generar eso. Por eso generalmente tenemos que decirla en contexto. El gato se comió la carne. Ahí obviamente nunca te vas a imaginar un gato hidráulico. Pero eso puede pasar. Eso puede pasar, claro. Ahora, ¿qué es el signo lingüístico? Pues aquí lo tenemos. Significante, estos dibujitos los saqué de una página de internet que me pareció muy, muy chévere. ¿Qué es el signo lingüístico? Es esto. Es una entidad que tiene dos caras, un significante que son los sonidos de la letra A, R, B o L. Árbol. Y un significado que es la idea de árbol, es decir, el arbolito, ¿no? El coso con las hojas y todo lo demás. O sea, profe, el significante vendría siendo la estructura de la palabra. Vendría siendo la palabra, no la estructura, vendría siendo la palabra. ¿Sí? La palabra es el significado. Okay. Y la imagen o lo que hay de la realidad que eso representa es el significado. Esos dos conceptos también reciben el nombre de concepto e imagen acústica. Siendo el concepto el significado, aquí está un poquito al revés, pero siendo el concepto el significado y la imagen acústica el significante.
Le decimos imagen acústica porque lo escuchamos, ¿no? Ojo, no confundirlo con una imagen en la cabeza. Es imagen acústica porque lo estamos escuchando. Entonces, los conceptos de significado y significante también se entienden como concepto e imagen acústica. Esa fue como la primera definición que les dio Saussure, pero luego las cambió a significado y significante. Significado, concepto, es decir, esto es un significado. Creo que es la misma de la vez pasada. Esto es un significado. El significante sería la palabra regla. Y esa palabra regla genera una imagen acústica porque ustedes se hacen una imagen con base en lo que escuchan. Por eso es acústica, ¿sí? Bien. Pensemos en esto. ¿Qué es el signo lingüístico? Este dibujito también me gustó, lo encontré. Por ejemplo, a alguien le dicen árbol, el árbol es, y cuando le dicen eso, el muchachito recuerda su arbolito. Cada uno tiene una imagen en su cabeza, una imagen psíquica. Cada uno tiene su propia imagen psíquica. Es decir, cuando yo digo gato, si yo digo el gato se comió la carne, ustedes se harán una idea de cómo es el gato, de en qué plato comió, de pronto, cómo era la carne. Cada uno se hace una idea, porque cada uno tiene en su cabeza una imagen, ¿no? A veces cuando hablamos de términos como gato, si usted tiene un gato, posiblemente usted va a pensar en su gato. Si usted no tiene gato, pues de pronto se va a imaginar un gato cualquiera, ¿sí? Entonces, a este muchachito, cuando le dicen la palabra árbol, él se imagina esto. A veces, por el colegio, todos tenemos la misma imagen. Porque ustedes no sé si se acuerdan que en el colegio nos hacían dibujar. Bueno, uno dibujaba normalmente este arbolito, que era como, bueno, no lo puedo hacer aquí, pero era como algo así. Entonces uno lo hacía como un poco así, como si fuera de manzana arriba, más o menos muy parecido a este. Ese era el arbolito que uno pintaba en el colegio. Entonces, a veces uno tiene esa imagen en su cabeza. ¿De dónde sale la imagen que uno tiene en la cabeza? Pues de la experiencia, ¿no? De la experiencia que uno tiene. Si uno le dicen, tengo un, qué sé yo, una amiga bonita o un amigo bonito, entonces uno se lo imagina como le parece a uno bonita a la persona. Si a uno alguien le dice, me compré un carro, uno se imagina quizá el carro que uno conoce o el que uno quisiera tener. Cada uno lo tiene diferente. ¿Está claro? Dicho eso, estos de aquí son signos lingüísticos cada uno. Esto es una moneda, obviamente es una moneda de dibujo, ¿no? Pero esto es una moneda y la moneda sería el significado y la palabra moneda sería el significado. Esto es un perrito, la palabra perro, la palabra sería el significante y la imagen o el animalito de la vida real sería el significado. Y la palabra planta sería el significante y esta imagen sería el significado. Cada uno tiene una perspectiva diferente de verlo. Dicho eso, a veces puede pasar que un concepto o un significado tenga más de una palabra. Por ejemplo, podemos tener, ¿qué les digo? Por ejemplo, pitillo, pajilla, ¿sí? Para esta cosita con la que tomamos gaseosa, puede tener varios significantes. Pitillo en Colombia, pajilla en España. No me acuerdo cómo se dice en República Dominicana. Sorbeto, creo que es en Puerto Rico, y así sucesivamente. A veces, a veces todos podemos tener el significado en nuestra cabeza, es decir, la imagen, pero no todos tenemos el significante. Y por eso alguien nos dice una palabra y no sabemos qué significa porque nosotros no tenemos, nuestro signo lingüístico que tenemos en la cabeza no está asociado a ese significante, sino a otro. ¿Está claro? Por ejemplo, si van a México y le dicen a alguien, comí Zaragoza hoy, esa persona no va a tener ni idea qué fue lo que ustedes comieron. ¿Por qué? Porque esa palabra ya no existe. Allá todos son frijoles. Todos son frijoles. Tienen apellidos, frijol bayo, frijol negro, frijol Z, frijol Y, frijol M, pero esa es la palabra que hay allá. Entonces, no es que esas personas no conozcan la Zaragoza, esas personas sí tienen el significado de Zaragoza en su cabeza. Lo que no tienen es el significante, la palabra con la que ustedes lo están llamando. ¿Está claro? ¿Dudas Sí. hasta aquí?
Bien, ahora, este concepto de signo lingüístico, pues Saussure lo estableció para la lingüística, por eso se llama signo lingüístico. Sin embargo, en semiología y en semiótica, en semiótica en general, ese concepto de signo lingüístico se comenzó a extender a la semiología, es decir, cosas como esta comenzaron a entenderse, ya no como signo lingüístico, pero sí como un signo. Por ejemplo, si lo tomamos, podríamos decir que esta imagen es el significante. ¿Y cuál sería el significado? Detenerse. Prohibido. Bueno, prohibido. Bueno, lo que pasa es que falta una P, sí es cierto. Este no es el significado de parar, sería más de prohibido. Muy bien. Sí, o por ejemplo, este de stop, este sí sería más concreto. Ese tiene una palabra, nos está diciendo que paremos. Y sería un significante de coja su carro y no siga avanzando. ¿Sí está claro? Eso lo extendieron de pronto un poco a otros signos. ¿Dudas hasta allí? ¿Ninguna? Ok. Ahora, en los siguientes minutos vamos a comprobar un poquito la lectura de la clase. Vamos a tratar de agrandar esto para que lo vean. Y, por ejemplo, hay varias preguntas que podemos desarrollar con base en lo que sigue de la lectura. ¿Está claro? Entonces, esta fue la entrada de alguna manera de Saussure. Saussure nos plantea los signos de esa manera y lo podemos aplicar a diferentes signos, no necesariamente lingüísticos. Si vemos una enfermera poniéndose el dedo en la boca, eso podría ser un significante de guardar silencio. ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Ninguna? O sea, que puedo comenzar a hacer preguntas. Bien, dentro de la lectura, la siguiente parte consiste en hablarnos de nuestro segundo héroe de la noche, Peirce, que tiene una perspectiva un poco diferente porque es un poco más amplia. Peirce se autodenomina el generador de la semiología. ¿Cómo el generador? Bueno, según él, nadie se había tomado tan en serio hablar de la semiología hasta ese momento. Y es un poco cierto. O sea, aunque Peirce había dicho ese pedacito, realmente el que más hablaba de eso era Peirce. Entonces, se postula que la semiología, que la semiótica, ya Peirce no nos va a hablar de semiología, sino de semiótica, puede ser de diferente tipo. Una de la significación y otra de la comunicación. La semiótica de la significación, estudia los significados y la semiótica de la comunicación estudia el uso de esos signos. Pero Peirce nos dice que no. ¿Sí recuerdan haber leído eso? Sí. Vale. Peirce nos dice que no tiene que haber una semiótica de la significación y otra de la comunicación. ¿Alguien me puede decir por qué? Esta es a manera de introducción. No estamos todavía metiéndonos en la teoría de lleno de Peirce. Estamos apenas como iniciando para poder entender cómo entiende Peirce la semiótica. ¿Alguien me puede decir por qué él dice que no tiene que separarse de eso? Que no hay que analizar por un lado los significados y por el otro la comunicación. Me pareció leer que porque tenían un solo objeto de estudio. ¿Qué es cuál? La semiosis. Muy bien, la semiosis. Vamos a llamarle primero semiosis signo, luego vamos a hablar de semiosis. Muy bien. Pero claro,
Lo que él plantea es precisamente eso, que no es necesario, o sea, él lo primero que dice es, miren, hasta el sol de hoy han venido haciendo estudios semióticos y unos se centran en el significado y otros en la manera en que comunican. Eso no es necesario. Vamos a escribir aquí, vamos a escribir acá mismo la diapositiva. Porque no es necesario. Porque no es necesario. Ambos tienen el mismo objeto de estudio y son interdependientes. Y son interdependientes. ¿Qué quiere decir eso de que son interdependientes? Pues obviamente un signo se hace para que tenga un significado para poder comunicar, ¿no? O sea, si yo cojo y yo tomo un bolígrafo y hago un signo, qué sé yo, en una hoja y se los muestro a ustedes, es porque yo les quiero transmitir un significado. No es solamente mirar lo que significa ese signo, sino para qué lo hice, para quién lo hice, para comunicarme con quién, ¿cierto? Ustedes se imaginan, por ejemplo, que se hicieran las señales de tránsito para que nadie se las supiera, sería un caos. Obviamente las señales de tránsito tienen un significado, pero fueron hechas para comunicarse con la gente. Cuando uno ve una señal de tránsito en la calle, de alguna manera esa señal de tránsito, por ejemplo, cualquiera de estas, es como si se estuviera comunicando la Secretaría de Tránsito con uno en ese momento dado. Es como si la Secretaría de Tránsito llegara ahí y te dijera, mira, te estoy diciendo que no puedes girar a la izquierda. O acá en esta otra, mira, te estoy diciendo que no puedes girar a la derecha. ¿Está claro? Entonces, si la Secretaría de Tránsito la hace no solo para que nosotros la entendamos y digamos, ah, eso significa eso, sino porque también quiere comunicarse con nosotros. Entonces, para Peirce, la semiótica es una sola. No es necesario estar dividiendo ni significados ni nada. En ese sentido, para Peirce, hablar de semiótica del cine, de la publicidad, de la fotografía, no está mal, pero ojo, hay que tener en cuenta que no son semióticas diferentes, sino son maneras de estudiar cosas diferentes. ¿Está claro? O sea, si estás estudiando semiótica del cine, igual estás haciendo semiótica. Si estás haciendo semiótica de la publicidad, también estás haciendo semiótica. Si estás haciendo semiótica de la fotografía, también. Todo eso es una misma semiótica. Él no quiere que esta disciplina que él está proponiendo, él sí no le llama ciencia, él no quiere que esta disciplina que él está proponiendo se comience a dividir, sino que él dice, una persona que se dedique a estudiar semiótica debe tener la habilidad para estudiar todos los signos, no solamente los que le da la gana. Si estudia lo que le da la gana es porque quiere, no porque, uy, es que yo nada más sé estudiar eso. No, no, tú debes tener y saber por lo menos cómo estudiar todos los signos. ¿Está claro? Profe, esa la propone Morris, creo que. Sí, de alguna manera eso es posterior, pero obviamente Morris lo hereda de Peirce. Sí. De hecho, en la propuesta de Morris considera que también hay una relación entre signos. Para allá vamos, no te preocupes. Bien. Dicho eso, otra pregunta que tendríamos que hacernos es si la semiótica de Peirce y la semiótica en general va a abarcar tantas cosas, ¿se puede considerar una ciencia, una disciplina? ¿Qué? ¿Se puede considerar una ciencia? ¿Qué entendieron por la lectura? ¿Quién me habla? Yo estoy asumiendo que todos leyeron, ¿no? Profe, pues. Según lo que propuso Rosy Landi, sí, la semiótica sí en realidad es una ciencia, pues él la llamó como la ciencia general de los signos. Ok. Entonces sí sería, pues, según la propuesta que hace este señor. De Landis, ok. ¿Alguien más tiene algo que decir? Creo que Daniela estaba hablando. Bueno, es que todos tenían como un concepto aparte, pero tenían algo en común, que era que el objeto, el núcleo, que es la semiosis. Pero a partir de eso, se le puede dar como una epistemología, que es la base para crear otras ciencias y así. Ajá. Ya está ahí, ok. Pensé que venía algo más. ¿Alguien más puede decirme algo?
¿Quién más leyó? Puedo preguntar por alguien así al azar, poniendo aquí, poniendo en la lista esto por alguna parte, así puedo ponerla aquí, y aquí me sale Diego Andrés Anaya. De lo que tú entendiste, Diego, ¿será una ciencia o no será una ciencia? Diego está aquí, ¿no? Sí, ¿por qué? Muy bien, gracias Diego por esa emoción al responder con signo y todo. ¿Por qué? Bueno, Diego no nos quiere decir por qué. A ver. ¿Qué tal, John Andrés Escorcia? Ahí cayó el mouse. Andrés. Andrés. ¿Sí será una ciencia o no será una ciencia? Pues no sé, yo creo que sí también, pero no sé cómo explicarle, ¿no? O sea, no. Básicamente, la respuesta más evidente es depende de cómo se aborde. La propuesta de Landy de que si es una ciencia es válida. Puede considerarse ciencia si tenemos en cuenta que tiene un objeto de estudio. Pero al igual que la comunicación, como cuando uno habla de las ciencias de la comunicación, ese objeto de estudio se desborda en tantas partes que es muy difícil determinar dónde acaba y dónde comienza esa ciencia. ¿Está claro? Dicho eso, voy a pasar unas preguntas para la otra diapositiva. Dicho eso, la discusión todavía sigue vigente. No es todavía claro, no es todavía seguro, todavía no se puede afirmar que en efecto la semiótica es una ciencia. La razón es muy simple. ¿Cuál es la razón? Es muy amplia. Básicamente ese es el problema. Para algunas personas es un método, es decir, si yo soy médico y quiero saber cómo alguien está enfermo, comienzo a mirar sus síntomas, hago un poquito de semiótica y me sirve para llegar a una conclusión. Para otros es una disciplina, que es una palabra que permite como abarcar más cosas, no es como tan estricta como la ciencia. Para otros es simplemente un estudio, sea lo que sea que eso signifique, que es decir, la manera de estudiar cosas, básicamente, un estudio de cualquier tipo. Para otros consideran que es una técnica, es decir, que es una técnica para poder llegar a conclusiones, para poder entender comportamientos comunicativos en la comunidad. Pero en esencia, partiendo de la postura de Peirce, es muy difícil considerar que la semiótica sea una ciencia, porque es muy amplia. Aunque hay gente que lo defienda y aunque tenga un objeto de estudio, ese objeto de estudio abarca todo, porque como dijimos alguna vez, todo en la vida es signo, todo en la vida es signo. La ropa que ustedes tienen ahora es signo y tiene muchos signos de muchas cosas. Bueno, ustedes tienen su camisita que ya tiene 2 años, y su camisita es sinónimo de que a ustedes les gustan ese tipo de camisas. Es un signo de que a usted le gusta ese tipo de camisas. Posiblemente ya está un poquito menos nueva, entonces eso es un signo de que ya es más o menos, ya tiene un ratico. Por la forma, por el estilo, también es posible que sea un signo de que está usted en cierto clima en el que está aguantando calor. De pronto por aquí atrás tiene un poquito de... Profe. Sí. Una cosita, o sea, pero de todas maneras, o sea, lo que usted decía y lo que se ve es que depende también desde qué punto se aborde, por decir, el médico lo estaría aplicando como una técnica, ¿no? Para poder verlo, pero ya si está hablando de alguien que está estudiando ya el tema, por ejemplo, una agencia publicitaria que está mirando cómo crea un logo que tenga todo un tema de significado, que genere alegría, que atraiga esto, ya estarían hablando desde un punto más avanzado, ya no sería una técnica, y ahí le están dando más trascendencia o le están aplicando, sí, como mayor conocimiento. Y no sería un método a esto, ¿no? No Por eso, o un sea, depende, de ahí depende de qué, como a qué nivel se esté hablando del tema, ¿no? Pienso yo. Pero entonces la pregunta que yo le hago, entonces no estaría mal tampoco hablar si es de una ciencia o si es de un método, si es, o sea, dependiendo de qué punto esté abordado o qué. Exacto, pero el problema
Luis, es que los conceptos conceptos como disciplina, estudio, técnica, son conceptos como menos estrictos, pero la ciencia debe tener unas características más estrictas y por eso es más difícil hablar de ciencia. Podemos hacer estudios semióticos desde un punto de vista científico, y ya nos estamos metiendo en epistemología, pero es difícil hablar de ella como ciencia porque no hay unos límites todavía marcados de dónde acaba y dónde termina, ¿sí? Eso que tú estás hablando de la agencia publicitaria, estarían planteando un estudio semiótico un poco más científico, pero sin duda alguna no necesariamente eso convierte a la semiótica en una ciencia. Ale Fernando te dice, profe, ¿la semiótica tiene ramas? Es básicamente lo que estábamos hablando en un principio, Ale Fernando, diríamos que sí, la semiótica se puede estudiar desde diferentes ramas, pero toda ella es una semiótica. Era lo que estábamos hablando con la primera pregunta, porque no podría existir por aparte una semiótica de la significación y otra de la comunicación, porque la semiótica tiene todo un mismo objeto de estudio. Es un objeto de estudio gigante, es un objeto de estudio gigantísimo, pero es uno solo. Profe, un ejemplo ahí podría ser lo que hacen ahorita con el neuromarketing también, que analizan inclusive cómo el cerebro reacciona a los símbolos y a lo que te presentan para saber qué puede ser más, o sea, que la gente va a aceptar de mejor manera o si va a crear el efecto que quieren en las personas, lo que se va a mostrar, ¿no? Claro, eso sería una manera de utilizar la semiótica desde un punto de vista científico, pero no significa que en ese caso la semiótica sea una ciencia. Eso es lo que quiero que se establezca, ¿no? O sea, uno puede hacer un estudio científico de algo que apenas está en un nivel de disciplina, no hay ningún problema. Terminando de responderle a Alex, sí, habrían ramas, solo que esas ramas no significa que estén fuera de la semiótica, sino que son eso, ramas. Todas pertenecen a un núcleo central que es la semiótica. Pero sí, habrían ramas. La semiótica de la fotografía sería una rama, la semiótica del cine sería otra, así como la que tú planteas de semiótica de la comunicación. ¿Sí? Luego, no se puede afirmar que sea una ciencia porque es muy amplia, básicamente eso. Aunque sí se pueden hacer estudios científicos sobre signos. Eso es lo que nos hablaba Luis al final, del neuromarketing. Es un tipo de estudio científico basado en signos, sin que la semiótica sea una rama. Quizá lo neuro sería la rama, perdón, sin que la semiótica sea una ciencia. Quizá lo neuro sería lo que realmente es científico. ¿Sí? Siguiente pregunta. Facilita. ¿Cuál es la diferencia y la relación entre semiótica? Esta pregunta está fácil. ¿Cuál es la diferencia y la relación entre semiótica y lingüística? Esta pregunta se la voy a hacer. ¿Sí? La diferencia es que en la lingüística se estructura y en la semiótica se usa. Y la relación es que los signos lingüísticos se traspasan a la semiótica. Sí, pero digamos que esa respuesta puede ser un poco más amplia. No solamente tiene que ver con el aspecto estructural, hay otra cosa que la diferencia todavía más. Y de eso hablamos la clase pasada. Y también lo hablamos un poquito hoy. ¿A qué se dedica Las lenguas naturales. Sí, por ahí va, pero estructura lo mejor. ¿A qué se dedica la lingüística? ¿Qué estudia la lingüística? Las lenguas naturales y la praxis semiótica del discurso. Dejémoslo en las lenguas naturales. La práctica semiótica del discurso le corresponde a la semiótica. De pronto eso es un cruce de cables con la clase pasada. Ajá. Dime, Daniela. O sea, ¿cómo se producen? Esa es la diferencia. No, la diferencia central, y eso tiene que ver con la clase pasada. Profe, tengo inconveniente con la conexión. Pues no sé, Alfredo. La diferencia central es muy básica. La lingüística, y sigo un poco con lo que dijeron, o sea, Lauren dijo algo y Daniela también, pero falta concretarlo. La lingüística se dedica al lenguaje, al estudio, a los signos. Sí, pero el lenguaje también implica signos. No digas lenguaje, puedes decir que a la semiótica. A la lengua. A la lengua. Porque si me dicen lenguaje, todos los signos son lenguaje, ¿no? Entonces se dedica realmente, la semiótica se dedica al estudio, la lingüística se dedica al estudio de la lengua, lenguas naturales,
Y la lingüística y la semiótica, perdón, se dedica al estudio de los signos. De los signos en general. En el seno de la vida social. Ahora, la lingüística no estudia las lenguas en el seno de la vida social. Esa sería básicamente la diferencia. La lingüística se dedica al estudio de las lenguas en lenguas naturales y no en el seno de la vida social, sino en su estructura. Mientras que la semiótica estudia todos los signos en general, incluidas las lenguas naturales, pero en el seno de la vida social. ¿Sí? ¿Quién iba a hablar? Profe, o sea, es como hablar de que entonces la lingüística simplemente estudia es ya el conjunto cuando está armado, o sea, la palabra ya en de alguna manera simple. Y la semiótica ya va a mirar cómo esto interactúa con la gente y todo, ¿no? O sea, qué significado se le da en diferentes lugares, etcétera, ¿no? Sí, pero aparte de eso, la semiótica no solamente estudia lenguas naturales, estudia todo tipo de signos, señales de tránsito, braille, cualquier tipo de signos, señales naturales, todo lo demás. Todo tipo de lenguaje. ¿Se podría decir que todo tipo de lenguaje? Sí, exacto, todo tipo de lenguaje. Mientras que a la lingüística le interesa solo un tipo de lenguaje, que son las lenguas naturales. ¿Sí? Bien, ¿dudas hasta aquí? Bien, dicho eso, bueno, ¿en qué tradición semiótica se escribe Peirce? No nos interesa realmente, eso vamos a saltarlo. Es una pregunta más como de orden teórica, como para saber de historia. Bueno, esto no. Esta también la tenía planificada, pero esto implica mucho más tiempo. Voy a esta. ¿Son diferentes la semiótica de la semiología? Profe, pues ahí en el texto hablaban también pues de la propuesta que hacía Landi. Landi pues decía de que la semiótica era pues que la semiótica pues era la ciencia que estudiaba pues los signos en general. Pero la semiología se consideraba como una disciplina particular que buscaba o que estudiaba los fenómenos que se presentan. Profe, no. ¿Quién habla? ¿Valerie? ¿Vas a hablar? No. Profe, yo creo que no. Bueno, cualquiera de las dos, la que sea. No son diferentes, o sea, yo respondo a la pregunta, no son diferentes, porque ambas tratan un mismo saber, solamente que uno dio la idea Saussure y la otra la dio Peirce. Saussure y Peirce. Pero es la misma. Peirce. Tiene la misma. Peirce. Tiene la misma. El mismo objetivo, de alguna manera. El mismo objetivo, la misma meta, o sea, tiene el mismo contexto. Ok. Daniela, ¿qué ibas a decir? Sí, que yo digo que son iguales, solo que las tradiciones son las que utilizan los otros nombres. Pero eso que dijo Ruperto es que eso es en Brasil. Sí. Pero, Hay una idea generalizada de que son diferentes. Y eso va un poco con lo que estaba diciendo Ruperto. Eso depende de la percepción. Se puede decir que son diferentes. ¿En qué sentido diferentes? Por ejemplo, la semiótica, como bien lo decía Ruperto, estudia todos los signos, naturales o no naturales. ¿Es un signo natural? Un rayo. Eso lo vimos en la clase pasada, lo hablamos un poquito. Un signo no natural, el que crea el hombre. ¿Sí? Los signos naturales y no naturales en el seno no, en su contexto, ¿no? Mientras la semiología se centra en los signos no naturales
y su creación. ¿Cómo se forjan? ¿Y por qué son así? Eso es lo que dicen muchos, que realmente esa sería la diferencia, que la semiología se centra en todos los signos y en cómo se usan en el contexto. La semiótica, perdón, se usa en todos los signos y en cómo se usan en el contexto. Mientras que la semiología se centraría más solo en los signos no naturales, es decir, solo en los signos que hace el hombre y cómo se genera, cómo se da el proceso de creación. Sin embargo, si uno comienza a analizar los significados, uno se da cuenta que la única diferencia es que unos son naturales y no naturales en la semiótica. Y que en la semiología no, lo siento. Y que en la semiología y que en la semiología son solamente no naturales. Esa sería realmente la única diferencia. Pero eso es falso, Realmente en semiología se analizan también signos naturales, porque a veces los signos naturales afectan la realidad y afectan el comportamiento, y de pronto uno con base en esos signos naturales también crea signos no naturales. Por ejemplo, señales de arroyo y todo lo demás que se vinculan un poco con los signos naturales. Dicho eso, sí, básicamente una respuesta corta es lo que estaba diciendo Daniela. Ay, puta Daniela, esto no tengo que ponerlo. Realmente, solo tiene tradiciones diferentes. Es decir, unos están más estudiados en Europa, los que consideran que hablar de semiótica, y los gringos hablan más de semiología. Básicamente esa es la diferencia. Pero no, como decía Valerie, no son diferentes. Es una cuestión de expectativa, ¿no? Pero realmente en el fondo no son diferentes. La semiología y la semiótica son lo mismo. Por eso es que estudiamos a Saussure y a Peirce al mismo tiempo. ¿Está claro? Profe, ahora que estaba pensando, o sea, tal vez el que propuso eso lo miró desde la perspectiva de que Peirce lo concibe como una cosa unitaria, en cambio, de pronto lo dijo por eso. Sí, claro, es obviamente la persona que redacta esto, obviamente el autor del libro, tiene una perspectiva muy cercana a la de Peirce, pero es que la perspectiva de Peirce es la perspectiva más reinante. Y la próxima clase vamos a ver por qué es más importante. Lo que pasa es que en la perspectiva de Saussure, lo que la persona interprete no es importante, pero en la perspectiva de Peirce sí, y por eso la perspectiva de Peirce termina triunfando. ¿Sí? Profe, como quien dice que en el otro lado, a pesar de que se veían las dos cosas, cada quien como iba por aparte no se vinculaba, ¿no? Y en Peirce ya se utiliza como quien dice todo en un solo, o sea, en un solo conjunto, cómo trabaja en conjunto, ¿no? No sé si lo que dijiste sí iba por donde yo creía que iba, pero no necesariamente. Lo que pasa es que en la corriente de Saussure, significado y significante se iban vinculados, pero no teníamos en cuenta el receptor. No teníamos en cuenta lo que el receptor interpretaba. Mientras que en la corriente de Peirce sí tenemos en cuenta lo que el receptor interpreta. Esa es la diferencia. Profe, y esa interpretación es importante. Dime, Daniela. O sea, yo me refiero que dijo que la semiología se especifica y la semiótica en general. El que escribió eso, no el autor del libro, sino el autor de esa cita. O sea, se basó en que Peirce lo concebía así bien único, ¿no? No te entendí. O sea, el que dijo que la semiología era una rama de la semiótica, tal vez lo postuló porque pensó que a partir de Peirce era solamente algo general y que él lo podía hacer más específico, ¿no? El que postula la semiología. Estás hablándome de eso. Sí, de lo que dijo Ruperto, de que en Brasil se dio... Claro, la manera en la que lo están viendo de pronto en Brasil. Ok, sí, de pronto, no tanto que la semiología hiciera parte de la semiótica, sino que simplemente la semiología podría abarcar otros campos o especificarse en unos campos en los que la semiótica no lo hacía. Es una manera de verlo, pero no necesariamente funciona así, que va más por la línea de lo que tú comentabas, ¿sí? Bueno, dicho eso, hasta aquí llegamos ahora.
Para la próxima clase lo que vamos a hacer es aún no he decidido bien cómo va su parcial porque estoy un poquito atrasado en el programa por la clase que perdimos. Entonces, el parcial debía basarse en una especie de identificación de qué era un signo, cuáles eran los tipos de signos, pero aún nos falta una clase pendiente. Entonces, para la próxima clase, aún no estoy seguro que voy a poner de parcial porque no sé si todavía todo está claro, pero ya les avisaré el proyecto E y en la próxima clase tenemos clase normal para adelantar la clase que tenemos pendiente y el parcial que se haga será o un parcial de casa o algo pequeño que hagamos aquí en clase. ¿Está claro? ¿Cómo? Que todavía no tengo claro cómo va a ser el parcial y la próxima clase hay clase normal. Ya, eso es todo. Básicamente. Bueno, profe, listo. Estas clases que usted está grabando, ¿las está montando dónde? En YouTube, en un canal de YouTube que yo tengo el mismo del semestre pasado. El mismo de siempre. Claro. ¿Cómo se llamaría, profe, para buscarlo? ¿Estás en el grupo? El viejo Ale. No, yo no estoy en el grupo. Y que active las notificaciones para que le avise cada vez que el profe suba la clase. Bueno, primero, si quieres, no sé cómo haría, vincúlate al grupo y ya por ahí compartimos el link, por lo menos en la publicidad del grupo. Yo te puedo enviar por aquí el link del canal, pero pues no es lo mismo que esté ahí siempre disponible, ¿no? Sí, porque es que yo no pude entrar la clase pasada porque por acá hubo un daño en el internet y lo arreglaron fue hasta hoy como a las 5:30 de la tarde. Llevo una semana sin internet, entonces era para estar claro con eso. Vale, entiendo. Dame un segundo y te paso el link del canal por acá, pero de todas maneras, lo ideal es que te vincules al grupo al WhatsApp para cualquier cosa. Vale. Bueno, dicho eso, con esto llegamos hasta ahora. Nos vemos a las 8 del anteproyecto porque ya van 5 minutos de más. ¿Está claro? Y en la próxima clase terminamos todo lo que tiene que ver con los tipos de signo, con el signo, ¿no? Terminamos de abarcar el signo. Nos vemos en 25 minutos. Bye.